porque hubo una normativa durante la transición y los primeros gobiernos socialistas que recogían un poco a los colectivos que no tenían ningún tipo ni de pensiones ni de ayuda. Esta legislación de la transición sí que los amparó. Pero hay una serie de normas nuevas que sí recoge esta ley. Por ejemplo, se mejoran diferentes prestaciones como las pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social, suprimiendo los 2 años de concatenación entre la muerte y las heridas sufridas por causa de guerra. Ahora es una referencia temporal. Antes se exigía que entre la herida sufrida y la solicitud, entre la muerte de la persona y las heridas sufridas, al revés, entre la herida sufrida y la muerte hubiera un máximo de 2 años. Si ese plazo se cumplía, eran 3-4 años, ya no se consideraba como que habían muerto a causa de la guerra, a causa de un bombardeo o de cualquier cosa. Entonces esto se elimina del ordenamiento jurídico de la normativa que sí que lo recogía. Entonces ahora es atemporal, igual que hayan transcurrido 3, 4, 5, 7 años. Bien, otro derecho indemnizatorio que se reconoce es que dentro del personal del Servicio de la República se incorpora, a través de la disposición adicional quinta, el personal de la Marina Mercante, que fue incorporado al Ejército Republicano el 18 de julio del 36. Ese personal no estaba recogido como personal del Ejército Republicano, y ahora aquí sí se los reconoce. En la indemnización por prisión se incluye a las personas que formaron parte de batallones disciplinarios de soldados trabajadores, supuesto que solo estaba contemplado en el País Vasco, a través del decreto 22/2006 de 14 de febrero, sobre batallones disciplinarios de soldados trabajadores de la Comunidad Autónoma Vasca. Ahora ya sí pasan a formar parte también del colectivo de interesados en este asunto. Y por último se incorpora un nuevo tipo de supuesto indemnizatorio para las personas que murieron en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos entre el 1 de enero del 68 y el 6 de octubre del 77. Y así se reconoce también a gente que sufrió represión de la dictadura en el franquismo tardío, en los últimos años de la dictadura. Bien, a propósito de esto, yo quería contarles cómo está el asunto de las indemnizaciones por tiempo de prisión en Extremadura. Ahí está Manolo Cañada, que en el Parlamento, en la Asamblea de Extremadura, bueno, él yo sé que ha llevado iniciativas adelante en relación con este asunto, porque la indemnización por tiempo de prisión, yo les cuento, voy a intentar ser breve, es una medida que adopta el gobierno socialista en el año 89, está regulado en una ley de presupuesto, la 490, y en su disposición adicional 18ª recogía que se diera una indemnización a las personas que hubieran sufrido prisión en cárceles franquistas, siempre que tuvieran un mínimo de 3 años cumplidos de prisión o 65 años a fecha 31 de diciembre del 90, que era cuando se aprobaba esta ley de presupuestos, que como digo recogía en una disposición adicional esta indemnización. Bien, eso se aprueba y hay muchísima gente que cobra ese dinero, pero alrededor de la mitad, casi 40, y precisamente la Comisión Interministerial que se creó a propósito de la ley esta, lo cifró en 41.000 personas, se quedaron sin cobrar ese dinero, porque o bien habían estado 2 años y medio, o bien no tienen 65 años a fecha del 31 de diciembre del 90. Era un poco absurdo que alguien que hubiera cumplido 3 años sin cobrarse la indemnización que estaba estipulada, y el que tenía 2 años y 11 meses pues no lo cobraba. Fue un criterio un tanto arbitrario el que adoptó el gobierno. Eso lo recurren en Asturias, lo recurren donde más, en alguna otra comunidad autónoma más, se recurre a la Constitucional, puesto que realmente no van en contra del principio de igualdad, y el Constitucional niega el recurso, no le da la razón a los recurrentes, puesto que considera que al ser una decisión propia del gobierno, no es un derecho que digamos los indemnizados o los posibles indemnizados puedan reclamar. Es decir, lo consideraba una decisión discrecional del propio Estado. Entonces, con lo cual, pues eso se queda parado, y lo que sucede es que la gente que se siente agraviada por esa norma tan discriminatoria, lo que hace es reclamar al defensor del pueblo. El defensor del pueblo lo que hizo fue recomendar a la comunidad autónoma para cubrir esa laguna, ¿no? Bueno, ya que el Estado ha llegado hasta aquí, pues ustedes como comunidad autónoma legislen esto. Claro, cada comunidad autónoma tiene su propio gobierno y tiene su propio parlamento que aprueba sus normas.
¿Qué sucedió? Pues los primeros fueron los navarros. Los navarros en el año 95 sacan un decreto en el que a todos los habitantes de Navarra que hubieran sufrido represión, pero que hubiera sido en menos de 3 años, pues el gobierno navarro les daba un dinero. Por lo cual aquí el agravio todavía era mayor, ¿no? Porque ahora resulta que los navarros sí, pero el resto no. Entonces, a partir de ahí, el defensor del pueblo continúa con... No es que continuara, sino que la gente se quejaba del defensor del pueblo y el defensor del pueblo continúa emitiendo informes y recomendaciones a la comunidad autónoma para que legislen. A partir de ahí comienza, en el año 95, a partir del 95 comienza una cascada de decretos, órdenes, leyes de diferentes comunidades autónomas para cubrir ese vacío. Y curiosamente, a fecha de 12 de agosto del 8, que estamos ahora, si mis fuentes no me fallan, quedaban Extremadura y Galicia por regular eso. Creo que Galicia ya lo ha regulado. O sea que solamente queda Extremadura por regular eso. Nosotros, desde nuestra federación, también lo tenemos recogido en nuestro estatuto, bueno, luchar porque la legislación extremeña recoja de una vez ese supuesto, ¿no? Porque hay, no sé, Manolo que está ahí puede decir, había centenares de extremeños que no han tenido derecho a algo que han tenido el resto de españoles que sufrieron represión franquista, ¿no? Simplemente yo no sé si es por desidia, es por dejadez o por qué de las instituciones autonómicas, pero desde luego eso a fecha de hoy sigue sin regularse. Y el problema es que es una carrera contra el reloj, es decir, que la gente se nos muere, o sea, que son gente que debe de aguantar ya pues, los 80 y tantos, 90 años. Todo eso venía a propósito de los nuevos derechos indemnizatorios que recoge la Ley 52/2007. Quería contarles un poco cómo la situación de ese supuesto particular en Extremadura. Bueno, el otro gran derecho es el derecho de las víctimas a saber. Se refiere al derecho que asiste a los familiares a acceder a los archivos para buscar el rastro documental de sus familiares desaparecidos. Asimismo, también forma parte de este derecho las políticas públicas referidas a la promoción de la investigación histórica, la gestión monumental y la simbología pública y la localización y exhumación de fosas comunes. En cuanto a las exhumaciones, en el artículo 11 el Gobierno hace descansar en los familiares y las asociaciones esta iniciativa, cuando debería ser una obligación del Estado, lógicamente. La retirada de símbolos está recogida en el artículo 15, pero no se establece plazo, por lo cual la retirada puede aplazarse sin edie. Esperemos que la regulación reglamentaria especifique un plazo. Es decir, lo que dice está en el artículo 15, creo, la retirada de símbolos, bueno, cualquier símbolo que vaya en contra de, o que enaltezca a tanto al bando rebelde como el golpe de Estado o la propia represión franquista, podrá ser retirado a instancias de cualquier interesado que se lo pida pues, a las instituciones u organismos administrativos que sean competentes. Entonces, en este caso, pues habitual que los ayuntamientos pues, tengan sus plaquitas puestas a los caídos y tal. ¿Qué sucede? Que la ley lo único que dice es que las instituciones retirarán esa simbología, pero ni dice cómo ni cuándo. Es decir, ahí pasa, creo que en Badajoz de entrada el ayuntamiento creo que se ha negado a retirar simbología. En otros sitios simplemente dice, sí, vale, ya está, aprobamos la moción. Pero como no hay nadie que los coaccione en ese sentido de decir, bueno, pues ustedes tienen un plazo, tienen 6 meses, de que se vuelvan al ayuntamiento en el pleno retirar los nombres de las calles, por poner un ejemplo, tienen ustedes 6 meses para esto, no. Y como no hay plazo, pues en eso se están escudando. La verdad es que es una de las trampas que tiene la ley. Yo creo y supongo que eso se solventará cuando se apruebe la normativa reglamentaria o el Real Decreto de Desarrollo de la Ley, supongo que recogerá plazos o por lo menos ejercerá algún tipo de coerción a lo que son las instituciones democráticas de retirar un símbolo que reconocen una propaganda totalmente fascista, ¿no? No tiene ningún sentido. Pero de momento así está la cosa y ahora mismo, pues bueno, un ayuntamiento no está obligado por la ley a retirar un símbolo. Sí, puede aprobarlo en su pleno, pero no, la ley no le está marcando ningún plazo para que retire el símbolo. Así puede pasarse 20 años o 30 años el acuerdo, la moción que se apruebe en el ayuntamiento, o sea que eso es así. En cuanto a las exhumaciones, por lo mismo, las exhumaciones están reguladas en los artículos, si no me equivoco, 11 al 14, creo. De los 11 al 14, lo que, bueno, recoge un poco eso.
deja la responsabilidad a las asociaciones